Buenas noches. Es para nosotros un placer desde Alece y a la red compartir el conversatorio de la semana. Y estamos en el tiempo estamos considerando la Semana Mayor, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor tema, entre muchos que hay, créanme que nos costó decidirnos por qué hablar este día. Y tal vez vamos a tener que abrir otros espacios cerrados para subir más información, porque hay mucho que estudiar y que compartir. Pero hoy quisimos compartir con ustedes la pregunta que nos hicimos fue, ¿quién es el responsable? Podríamos ponerlo en pasado. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesucristo? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Al final, ¿quién fue el culpable, el responsable, la persona que le podemos asignar la culpa de que Jesús murió? Porque cuando vamos a la historia bíblica vemos que hay muchos puntos y muchas personas o unas cuantas personas involucradas. Queremos desarrollar eso esta noche y le damos la bienvenida a las personas que están presentes, a nuestro pastor Ender Sangroni, que colabora con la red semana tras semana, y a María Elena Adrás, que también colabora con su presencia y con sus intervenciones. Y en la medida en que se sumen otras personas, también bienvenidos. Gracias, Su, gracias. su coordinador de siempre, José Ramón Álvarez. Y sin más demora, comenzamos. Miren, yo pensaba en cómo introducir este tema. Y yo decía, oye, muchas personas han muerto, muchos héroes, muchos líderes religiosos, políticos, han dado su vida por sus ideas, por sus creencias, por su fe, por su convicción. Y cuando estudiamos la vida de este personaje, que es un personaje histórico, encargado de dividir inclusive la historia en antes y después de su llegada al mundo y su vida en el mundo, estamos hablando de la persona de Jesús, de Jesucristo. Fue una persona que, como otros, dio su vida por sus creencias. Y eso lo vamos a identificar en el proceso. Pero sabemos que él murió y esta semana conmemoramos un año más de su muerte, de su pasión. El domingo pasado recordamos la entrada triunfal que tuvo sobre Jerusalén. ¡Wow! Todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo, las personas que estaban llegando a las fiestas de ese momento histórico, se quitaron sus mantos, lo pusieron en el piso para que el Rey de Reyes caminara y no tocara el polvo de la tierra. Bueno, una semana después, las cosas cambian de la noche a la mañana y tenemos un nuevo escenario. De la noche a la mañana, este personaje que fue popular un día, ahora se empieza a convertir en alguien impopular. Bueno, entre otras cosas, la historia muestra que él, después de su entrada triunfal, entró al templo y vio en el templo personas que estaban cambiando y vendiendo y negociando en los alrededores y en algunas partes, áreas del templo. Y dice la historia bíblica que Jesús sacó a los cambistas, a los negociantes del templo. Eso irritó a mucha gente, sobre todo a los que tenían dinero o inversión en ese negocio, pero también llamó la atención de los líderes religiosos de su época, porque se asustaron y dijeron, oye, este hombre viene con autoridad, ¿qué autoridad tiene él para hacer lo que está haciendo? Entrar a nuestro templo, si nosotros somos los dueños de la religión, nosotros somos somos las autoridades, y resulta que
aparece este líder que está agarrando fama y oye, está haciendo lo que él considera que es a la luz de la palabra de Dios. Bueno, y entonces comienza el conflicto. La pregunta, ¿quién es el responsable de la muerte de Jesucristo? Les invito a que pasemos de una vez a compartir un poco la reflexión del día de hoy. Lo primero que nos hicimos fue la pregunta, ¿qué sabía Jesús de lo que venía? En el libro de Mateo, el capítulo 16, versículo 21, Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, yo tendré que ir a Jerusalén. Y los líderes del país, ojo, del país, no de Jerusalén, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me van a hacer sufrir mucho. Allí van a matarme. Pero no se preocupe. Take it easy, palabra de José Ramón. En 3 días después yo resucitaré. ¿Esto a quién se lo dijo Jesús? Se lo dijo a sus discípulos. Ya Jesús sabía lo que iba a ocurrir. En otros pasajes bíblicos denota que él va y se aparta a orar y a hablar con su padre y le confiesa que está sufriendo porque sabe lo que le espera, que él esperaba. Mire, él está hablando como ser humano. ¿Y qué está diciendo como ser humano? Ah, de paso, cuando ustedes quieran intervenir, lo que tienen que hacer es hablar y yo les doy la palabra. ¿Ok? Gracias, gracias. Los maestros me van a hacer sufrir mucho. Aquí vemos parte de la humanidad del Señor Jesús. Él sabía que iba a sufrir. Él temía ese momento. Y no solamente que lo iban a hacer sufrir, sino que lo iban a matar. Ya Jesús está profetizando que lo van a matar. Y está insinuando que dentro de esa conspiración para su asesinato están involucrados los sacerdotes principales y los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Eran fariseos, los, ajá, dígame, los los fariseos, fariseos. Los maestros de la ley, los intérpretes de la ley eran los fariseos que siempre estaban buscando contradecir o cuestionar el liderazgo de Jesús. Pero fíjense, ya Jesús anuncia que algo malo va a pasar. Sin embargo, a sus discípulos le dice, le pronostica, le dice, pero 3 días después yo voy a resucitar de entre los muertos. Les quedó claro o les quiso hacer saber que su muerte era una etapa de la vida, pero que no terminaba su vida allí, sino que iba a haber un después. Él estaba en el antes, iba a pasar por la muerte, pero él iba a resucitar o a vencer la muerte. Esas son palabras de Jesús. Ahora, ¿qué siguió a este acontecimiento? Déjenme mover, no sé si... Okay, quiero moverlo para acá, no vaya a ser que la pantalla se me tape cuando... Los líderes religiosos de Israel también tienen una participación en la muerte de Jesús. ¿Cuál fue la participación de ellos? Hay muchas citas en el Nuevo Testamento, sobre todo en los 4 evangelios. Así que decidimos hacer un compendio de las que resaltan o describen con pocas palabras cuál fue la participación de los líderes religiosos de Israel. Estamos hablando del Sanedrín. El Sanedrín era como el consejo legislativo. Era el encargado, el Sanedrín era el encargado donde estaban los líderes religiosos. Se dice que entre 36 y 70 personas o de estos sacerdotes
se reunían para discutir cualquier problema religioso y algún problema civiles del comportamiento del pueblo de Israel. Estos líderes religiosos de Israel, en una oportunidad, se hicieron esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Si nosotros lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Miren la visión de estos líderes judíos. Si él sigue haciendo señales, se va a hacer famoso. Todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, el templo. Incluso van a acabar con toda nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dice al resto. Esto, si mal no recuerdo, no sé si lo puse allí, pero está en Juan capítulo 10. Y les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene o que conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que muera o que perezca toda la nación. Esa frase se ha hecho famosa hasta el día de hoy. Es decir, si yo puedo eliminar entre un mal mayor, reducirlo a un mal mínimo, es lo más sabio. Este señor está diciendo: es preferible que muera una sola persona o un grupito pequeño de personas, y no que por culpa de esa persona muera o arremetan contra nuestro pueblo los romanos y perezca la nación. Una manera de paréntesis o de explicación: recuérdense que el pueblo de Israel estaba sometido como esclavo al imperio romano. Ellos tenían cierta libertad de actuación, pero bajo un gobierno, a un gobernador romano. Y tenían sus propios líderes, tenían a Herodes, pero eran líderes locales que tenían hasta cierto punto libertad, sobre todo para los asuntos locales y a la vez las recolectas de los impuestos que debían dar al gobierno de Roma o al gobierno central. ¿Qué están haciendo los líderes religiosos? Están temiendo, están preocupados que Jesús, quien hace poco se está levantando o hace una entrada triunfal y está siendo reconocido como el rey de los judíos. Y entonces, si está declarando que es el rey de los judíos, los romanos escuchan que está apareciendo un rey político, un rey que puede hacer una revuelta civil, un levantamiento civil en contra del propio imperio romano. Ese era el temor que ellos tenían. Dijeron: oye, no vaya a ser que este hombre agarre tanta fuerza que se rebele contra Roma y resulta que los romanos vengan y nos aplasten a todos. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes, leo el segundo párrafo, y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, ya citado en el primer párrafo, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo iban a arrestar? Para matarlo. Ya lo había dicho Caifás: es preferible que muera una persona por el pueblo y no el pueblo por culpa de una persona. Pero él sentencia: no debe ser asesinado o no debe ser aniquilado durante las fiestas, que eran las fiestas de la Pascua judía que iban a celebrar. No sea que se amotine el pueblo, porque hay muchas personas que están llegando de diferentes partes de la región y del mundo. Entonces, para el liderazgo religioso, era estratégico no causar ruido que atrajera a muchas personas. Había que hacerlo lo más secreto posible, pero a la vez evitar que fuera en medio de las celebraciones de ese momento histórico. Fíjense,
ellos son los que más adelante se confabulan y hacen toda una estrategia para aprender a Jesús. Los líderes, llegado un momento, aprenden a Jesús, llegan a él, lo entrevistan y después, en otro momento, en el tercer párrafo decimos, los líderes judíos exigieron a los romanos que los romanos mataran a Jesús. ¿Y por qué querían que los romanos mataran a Jesús? Porque ellos no tenían la autoridad por el gobierno de Roma. Hasta allí no llegaba su autoridad de poder matar o sentenciar como una corte suprema. No podían sentenciar la muerte de ningún ciudadano, ni judío, ni de cualquier otra nacionalidad. José ¿Cómo? Ramón, Dígame. El punto que has tocado me ha parecido interesante porque ese es diríamos, el argumento, ¿no?, que tienen los judíos, especialmente los rabinos ortodoxos, al decir que no fue el pueblo judío ni las autoridades judías quienes mataron a Jesús, sino fue el Imperio Romano. Pero como ya tú mismo lo has explicado, quien estaba detrás de todo esto, quien estaba impulsando, quien estaba tratando de llevar a juicio a Cristo ante los romanos, era obviamente los líderes religiosos. Entonces, hay un programa, bueno, no un programa, una serie llamada Filosofía Judía, conducida por un joven rabino, yo creo que es un rabino llamado Jacob Amar. Jacob Amar, su programa de filosofía judía, y él está defendiendo el hecho de que no fueron los judíos, porque ellos dicen que el sentimiento antijudío que ha surgido en el mundo, especialmente en el mundo occidental, es que se le ha culpado a los judíos de matar a Dios, porque ellos entienden, por supuesto, que Jesucristo es Dios. Y por supuesto, ellos dicen que los judíos no son culpables de la muerte de Jesucristo, sino los romanos, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, porque ellos podían sentenciar y ellos podían asesinar a pedradas a los, especialmente los adúlteros y etcétera, ¿no? Pero nunca llevar a la cruz, porque la cruz era un instrumento romano ¿cómo se llama? De asesinato, de matar, ¿no?, a los delincuentes. Así que lo que has dicho es muy cierto, pero me llama la atención que en Juan, creo que es Juan 19, cuando Jesucristo le dice a Pilato, quien me ha entregado a ti es más culpable. Y, y por supuesto Pilato es un culpable, porque Pilato podía exonerarlo, ¿no? Él se lavó las manos, como ya lo sabemos, ¿no? Pero se habla ahí de Anás y de Caifás. Pero en última instancia, viendo hacia atrás, vemos que Judas, ¿no? Judas fue el que lo entregó. Y en Hechos capítulo, creo que es el capítulo 3, cuando Pedro da su primer discurso en Pentecostés, él le dice a los judíos, y no está pensando necesariamente en los líderes, sino al pueblo judío, y les dice, y matasteis al autor de la vida. Así que son muchos los culpables, y entre ellos estamos nosotros, porque también nosotros lo llevamos a la cruz. Ese era el comentario que quería apuntar para añadir lo que tú venías diciendo. Gracias, gente. Y hay algo también, no hemos dicho de qué acusa los líderes religiosos, de qué acusan a Jesús. Sobre todo el libro de Mateo es muy claro. Cuando ellos buscan y entrevistan a Jesús, ellos empiezan a buscar cualquier acusación. Como no consiguen una acusación, empiezan a preguntarle. Y alguien dijo y gritó, él dice que es Dios, que es el Mesías, el Hijo de Dios.
Entonces empiezan a preguntarle, ¿qué dices tú? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús no respondía, no respondía, no respondía. Llegó el momento en que le dijo, ustedes lo están diciendo. Exactamente, eso que usted está diciendo, eso es. Cuando escucharon eso, dijeron, blasfemia, blasfemia. Este hombre es digno de muerte. Y allí sentenciaron ellos lo que ya habían decidido en privado. Gracias, gente, porque exactamente eso es. No recuerdo si ese es el autor que yo leí, pero hay una persona que dice el mismo argumento y está en Google cuando uno lo ubica y dice, ¿quién mató a Jesús? Y el argumento de él es, no fueron los judíos. Y entonces dice, los cristianos son culpables de ese estigma en que han metido a los judíos sin que sea verdad. Que no voy a repetir porque lo dijiste muy, muy, muy bien. Aquí Jesucristo dijo, los líderes religiosos de Israel me van a matar. Ya Jesucristo lo había pronosticado. Los líderes religiosos confirman a confesión de parte, ¿qué dice el dicho? Relevo de prueba, algo así. Relevo de prueba. Y Correcto. recuerden, gracias Marilena, recuerden que en la justicia, inclusive el día de hoy, hay lo que se llama el autor físico de un crimen, pero también existe lo que es el autor intelectual. En el caso de los líderes religiosos podemos afirmar sin temor a equivocarnos y sin miedo a lo que pueda opinar una tercera persona, que ellos fueron y son autores intelectuales. Empujaron todo para que hacer desaparecer la figura y la persona de Jesús. Mira, José Ramón, hay que apuntar otra de las declaraciones de Cristo en este contexto, porque él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que, eh, como tal, diríamos que si bien los judíos fueron los actores intelectuales y los romanos los actores materiales de la muerte de Cristo, fue algo, como dice la misma Biblia, ¿no? Que estaba en el consejo eterno de Dios, que él iba a morir, ¿no? Y tú lo dijiste al principio, ¿no? Ya estaba escrito. Entonces, por eso es que dice, nadie me quita la vida. Entonces, cuando pienso en esto, pienso en el discurso de Pedro, cuando Pedro le dice al pueblo, mataste al autor de la vida. Aparentemente hay una contradicción en el sentido de que aquellos lo mataron, pero Cristo está diciendo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y esto es algo tan extraordinario que uno puede ver en la persona de nuestro amado Señor, ¿no? Que Él entregó su vida voluntariamente a los líderes religiosos y también a los verdugos romanos, porque estaba en el plan eterno de Dios. Perfecto. Bueno, ya casi que llegaste al final. Pero seguimos, porque eso es cierto y acertada la intervención. Pero además de los líderes religiosos, porque lo que hicimos fue tipificar cada uno de los autores de este acontecimiento. Judas tuvo una participación en lo que fue la muerte de Jesús. Mateo 26, 14 y 15 y después 20 y 25 dicen, entre otras cosas, esto. Uno de los 12 discípulos de Jesús, de los cuales él llamó cuando inició su ministerio, que anduvo con él día tras día, de la noche en un momento de la historia, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagan o cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Él va con una propuesta.
Por supuesto, estas personas dicen, bueno, nos está llegando como anillo al dedo esta propuesta de uno de sus discípulos. Entonces ellos decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba, ya negociado con los líderes religiosos, la oportunidad para entregarlo. Esto significa que en alguna manera no todos conocían la imagen física de Jesús. Y era necesario que alguien que lo conocía, alguien que tuviera desde adentro del movimiento supuestamente político que tenía Jesús, fuera la persona que indicara y que lo señalara y que lo entregara. Judas Y se compromete la, a ser ese individuo. sí, Dime. no, la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿cómo supo Judas que los líderes religiosos estaban buscando a Jesús para matarlo? ¿No? Porque él le dice, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Por supuesto, Judas había escuchado, sin duda alguna, que los líderes religiosos estaban detrás de Cristo, ¿no? Pero vale la pena preguntarnos, ¿cómo supo, no? Porque de alguna manera los líderes religiosos ya estaban mostrando en sus diálogos, en sus conversaciones, en su, ¿cómo se llama?, oposición, que querían sacar a Cristo, como tú dijiste al principio, de circulación, porque este hombre nos está, como decimos en Venezuela, chalequeando el negocio y no nos conviene que siga adelante. Y hay algo que vamos a aprovechar, ¿no? No está en la Biblia, pero algunos autores han señalado que Judas tal vez pertenecía a un movimiento político de insurrección y de rescate de la independencia del pueblo de Israel, que se llamaban los celotes. Un movimiento que desde el 60 antes de Cristo estaba activo, pero en un tipo de guerrilla. Y ellos veían y estaban en la expectativa de que apareciera el Mesías prometido del pueblo de Israel, pero como un líder político. Y como líder político, levantara en armas al pueblo y Cierto. que ese pueblo buscara la independencia del gobierno romano. Algunos autores señalan que Judas pensó que en Jesús tenía a dicho líder y cuando se da cuenta que Jesucristo está predicando un evangelio de salvación, pero no de liberación, allí comenzó el cambio de conducta de él de decir, a este señor no es el que estábamos buscando. Y Sí, decide en su humanidad entregarlo. sí, por eso dicen algunos que Judas se decepcionó, porque él estaba pensando que Jesucristo o Jesús era ese líder o mesías político que iba a independizar al pueblo del yugo romano. Y cuando se dio cuenta que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, entonces ahí se decepciona, este no es el hombre. Y decide lo que decidió. ¿Cierto? Jesucristo lo sabía. Mire, hay personas que han dicho, oye, Jesucristo tuvo 12 apóstoles y como decimos en criollo en Venezuela, se le quemó uno. ¿Cierto? Uno se le volteó, uno lo traicionó. Pero no fue que lo traicionó porque Jesús estaba al margen de lo que estaba pasando. En el párrafo de la derecha tenemos los versículos 20 al 25 del mismo Mateo. Cuando Jesús estaba en la última cena, al anochecer, Jesús estaba sentado en la mesa con los 12 apóstoles. Mientras comía, comenzó un diálogo, una conversación. Y les dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a vender. Ellos se entristecieron, los 12, mucho,
Y uno por uno comenzaron a preguntar. Yo me lo imagino, ¿no? Señor, ¿seré yo? Y llegaba el otro, Señor, ¿seré yo? Y el que sabía que era el que ya se había comprometido para entregarlo, como para no quedar al descubierto, también hizo la misma pregunta. Y entonces pregunta, ¿acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Fíjense, Judas hace una pregunta donde él sabe la respuesta, él sabe que es el traidor, pero tenía que seguir la misma, el mismo momento en que los otros 11 estaban haciendo la pregunta. Jesús se calla, pero cuando llega a él con su afirmación le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho, eres tú el traidor. Yo me imagino la mirada del resto de los 11 diciendo, wow, tenemos un traidor dentro del grupo. Y no vamos a perder este momento para recordar que muchas veces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, hay personas que actúan parecido a esta figura. Están dentro de nosotros, están con nosotros, participan con nosotros, pero su comportamiento es como el de Judas. Están buscando cosas materiales. Están predicando o siguiendo un evangelio de la prosperidad, un evangelio del confort, un evangelio positivo, por darle una denominación o una tipificación, pero están obviando la naturaleza del evangelio de Cristo, que es la salvación y la vida eterna futura. No es que no vamos a vivir en esta vida de acuerdo al mensaje de Cristo, pero tenemos una esperanza futura de un reino futuro, no un reino actual. Por eso hay que tener cuidado porque, y hay que identificar, me río, pero es serio, hay que tratar de identificar a los Judas que se cuelan en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el entorno en que nos desempeñamos y nos movemos. Pedirle a Dios, ajá. En ese contexto que estás hablando, hay un salmo mesiánico, que es el Salmo 41, que dice, y se aplica a Cristo, obviamente, nos dice, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Así que Cristo lo tenía como amigo. Bueno, Sí. para haberlo llamado, o sea, tuvo el privilegio, la bendición y la oportunidad de brillar Sí. y él decidió quitarse el brillo. Sí. Algunos autores dicen, no era tanto el valor de las piezas de plata, pero era la decepción, como decías tú, Wender, la decepción de que este no es el líder. Hay otros que dicen, no, lo vendió a ver si Jesús en esa persecución hacía milagros y a través de los milagros y de las señales convertía la revuelta militar que le estaba haciendo. Eso queda allí. Pero lo que sí es cierto es que él se decepciona y decide traicionar. Ojo, ¿qué traiciona? Traiciona al maestro, traiciona la fe, traiciona el mensaje divino del Evangelio de Salvación y traiciona a sus 11 compañeros. O sea, no es nada más algo tan... Esto no se ha explotado mucho, no he leído mucho, no he visto muchas personas que hablen al respecto, pero él, mira, su traición es múltiple. Y cuando se da cuenta del error que cometió, no le quedó más remedio que atentar y decide atentar de su propia vida y se suicida, se ahorca. Trató de devolver el dinero y trató de regresar lo que había hecho, pero ya la traición estaba ejecutada. No le quedó más remedio que ahorcarse. Así le pasa a muchas personas en el día de hoy. Cometen pecados, cometen errores, están con la cizaña
y llega el momento de que tanta cizaña, tanto chisme, tanta controversia, tantas confabulaciones dentro de nuestra iglesia, que al tiempo se van de la iglesia, desaparecen y su vida permanece en la oscuridad. Y uno pregunta, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con el predicador? ¿Qué pasó con el pastor? ¿Qué pasó con la líder o el líder? Y mire, su ministerio se viene, se seca a tal punto que no permanece en la historia del pueblo de Dios. Desaparece. Eso pasó con este señor. Bueno, pero la historia no es de él, la historia es la muerte de Jesús y tenemos que seguir porque el tiempo apremia. ¿Correcto? Seguimos. El pueblo de Israel también hace acto de presencia. Es otro personaje o grupo clave en la muerte de Jesús. ¿Cuál fue? Déjenme mover la pantalla para... Okay. ¿Cuál fue su participación en la crucifixión o muerte de Jesús? El pueblo judío en Israel se involucró en la condena y la muerte de Jesús. Por supuesto, auspado, animado, manipulado en parte por los líderes religiosos, pero ellos tomaron su propia conciencia y su propia decisión. Ellos tuvieron la oportunidad, recuérdense que los líderes religiosos apresaron a Jesús a escondidas, lo interrogan, cuando se dan cuenta y lo sentencian y dicen este hombre debe morir, pero hay que entregárselo a los romanos, lo recibe Pilato. Pilato lo interroga y no consigue una razón para que él fuese asesinado o llevarlo a la muerte. Pilato ve la opción y la posibilidad de liberar a un preso para congraciarse con los judíos y ve a otro asesino, a otro revoltoso que se llamaba Barrabás, que estaba siendo acusado de un asesinato y también de robo. Pilato dice, bueno, aquí tengo la oportunidad de librar a esta persona que yo la veo que no tiene, que es justo. Lo que está haciendo no amerita que lo matemos. Entonces le ofrece al pueblo y le dice, mira, aquí yo tengo estas dos personas, ¿a quién libero? Y el pueblo gritó, a Jesús, crucifícalo, 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 mátalo. Traducido es, crucificarlo era, llévalo a la muerte. Y todavía le dice, mire, pero usted está seguro de lo que están diciendo. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Bien atrevido que fueron. Por cierto, Monche, en la película La Pasión de Mel Gibson, yo leí que cuando la estaban filmando, los judíos presionaron a Mel Gibson para quitar del escenario esas palabras que tú has dicho, su sangre caiga sobre nosotros, de tal manera que en la película de Mel Gibson, La Pasión, no aparecen esas palabras por presión del pueblo judío. Ok, pero fíjense, no sale en la película, pero realmente así, esto es historia. Cierto. Ese autor que dice quién mató a Jesús ha tratado de decir que la historia bíblica, que los escritores bíblicos no son confiables porque escribieron los evangelios 20 años después. Pero es interesante que la única referencia histórica más cercana a estos acontecimientos humanos son los 4 evangelios de Jesús. Dicen que Josefo escribe, el Talmud escribe, pero que la historia más cercana es la escrita en los 4 evangelios. Quiere decir que para nosotros es la referencia histórica más confiable. Y allí aparece el grito de ellos, un grito que contrasta con lo que habían ellos dicho 8 días antes.
Muchas de estas personas fueron las que recibieron a Jesús en la entrada triunfal. Igual que Judas, cuando se dan cuenta que esa persona, ese rey que entró en el burro, en el asno, y representaba el símbolo de una esperanza política, parece ser que este pueblo se decepcionó al ver también que Jesucristo no era el rey político que ellos esperaban. Cuando ven que no es el rey político, entonces deciden tomar partido para que sea asesinado, para que se ejecute la sentencia por los romanos. Por supuesto, cuando yo digo auspado, animado por los líderes religiosos que estaban empujando desde atrás para que no fuese liberado Barrabás, sino que fuese crucificado Jesús. Pilato, la historia dice, algunos historiadores y algunas personas que investigan su vida, dicen que Pilato no era un santo. Pilato no era una persona, ¿cómo se dice? Amigable, sino que Pilato era un líder romano que estaba puesto por el imperio para administrar justicia y aplacar cualquier rebelión militar o cualquier revuelta política del pueblo. En este caso, él estaba adscrito al pueblo, a Jerusalén, a la parte de Judea, a la parte del pueblo de Israel. Él tenía la potestad para liberar a Jesús. Pero como dice la historia y también lo recoge la historia, él prefirió lavarse las manos y dijo, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, crucifiquen. Sí, Ya en ese momento, él sentencia la muerte de Jesús porque era la autoridad que tenía la última palabra. Se dejó llevar por lo que dice un pueblo enardecido, más líderes religiosos enardecidos, y prefiere, fíjense la contradicción, prefiere soltar a un preso que era potencialmente peligroso y enjuiciar a un justo al cual él mismo no le había conseguido error, ni falla, ni pecado. Entonces, ajá, dime. Por cierto, hay una leyenda, bueno, simple y llanamente es una leyenda, ¿no? Dicen que vieron a Barrabás con los discípulos predicando de Jesucristo tiempos después. Y eso me llama mucho la atención porque ese hombre debió haber sido impactado, ¿no? La Biblia no dice absolutamente nada, pero en lugar de Barrabás, bueno, en lugar de él murió Cristo, ¿no? Entonces dice la leyenda que lo vieron con los discípulos predicando de Jesús. Me parece interesante. Ojalá que haya sido así. Y hay Bueno, algo y de, que, por lo que tú ajá, estás diciendo hace rato que Pilatos no era precisamente un tipo, no era un santo, vamos a ponerlo así. Uno de los factores que detiene que él sea quien diga, bueno, sí, mátenlo, es porque la esposa, lo recoge Mateo, le advierte que no le haga directamente nada, porque ella tuvo sueños al respecto y no eran sueños precisamente buenos. Y los romanos por lo menos eran bastante supersticiosos, eran bastante supersticiosos y creían bastante en ese tipo de augurios, por decirlo de alguna manera. Y eso quizás es lo que detiene la mano de Pilatos para ser el responsable de decir, mátenlo. Simplemente él se lava las manos y se los entrega. hay algo que a mí me llama la atención y yo acepto la intervención de ustedes a esta reflexión. Eh, Creo que Ender ha vivido situaciones como pastor, como yo he vivido situaciones como pastor. Quiero traer a colación como paréntesis, pero para que entendamos que muchas veces nosotros como líderes y como
parte del pueblo que sigue las enseñanzas de Jesús, a veces nos hemos equivocado porque confiamos sobremanera o en exceso sobre la autoridad civil de nuestros países y de nuestros pueblos. Y hemos tenido querellas, problemas, conflictos dentro de la iglesia y hemos buscado que una autoridad civil que no es parte del cuerpo de Cristo decida qué hacer con nuestros problemas. Yo siendo pastor de una iglesia evangélica en la denominación libre en Maracay o en el estado de Aragua, recuerdo que yo llegué a una iglesia como pastor no importa el lugar, pero la iglesia estaba en Samán de Huere y me ordenaron como pastor de la iglesia de Samán de Huere. Y lo primero que yo llegué fue, ustedes tienen sus papeles en regla, tienen registro civil, están inscritos en el Ministerio de Culto. Y empecé a mover los papeles. Esta iglesia no estaba inscrita, no había nada de registro. Yo como muchacho, ¿cómo es? Un muchacho como de 20, tal vez 28 años, decidí ayudar a la iglesia para que se registrara, pues tener todo en orden. Miren, la sorpresa fue que cuando empezamos a revisar los papeles, el título de propiedad del local, donde nos reuníamos, de la iglesia, estaba a nombre de una tercera persona, de uno de los miembros que en 1960 había registrado en nombre de los miembros de la iglesia los papeles de la iglesia, pero lo registró no como iglesia, sino como persona civil. Entonces los papeles estaban en nombre de esa persona. La viuda de ese hermano de la iglesia reclamó los derechos de propiedad sobre el local y buscó un abogado y se quedó, nos buscó un abogado, nos llevó a la ley y él empezó a demandarnos a nosotros y perdimos el local, perdimos el templo, perdimos la bienhechuría, perdimos las bancas, los equipos de sonido y todo. Porque esta persona pudo demostrar que legalmente era el dueño de las cosas físicas de la iglesia. Yo recuerdo que en ese entonces le dije a los hermanos de la iglesia, dejémosle todo lo que ellos quieran, pero la congregación vamos a reunirnos en cualquier otro lugar y Dios nos va a dar la fuerza. Hablamos con los misioneros y obtuvimos un donativo y años después, inclusive con la ayuda de mi padre, que era pastor, pero también sabía de construcción, tuvimos que construir un nuevo local para esa iglesia. Creo que se congregan todavía. Creo que la iglesia la iglesia era la iglesia Betel. Sí, todavía están allí en ese recinto. Ok, ahora están en 19 de abril. Exacto. Entonces, lo que quiero significar es que no siempre podemos confiar en que autoridades civiles van a darnos la razón, aunque tengamos la razón. Me imagino esto es imaginación mía, que a lo mejor dentro de los discípulos y los seguidores de Jesús, más de uno pensó que Herodes o que Pilato o que los romanos podían absorber y liberar a Jesús, cosa que no pasó. Yo digo esto porque sé que después Ender, siendo pastor de la iglesia Gilgal, tuvo un problema con un campamento y las autoridades civiles intervinieron en el campamento. A veces nosotros pensamos que las autoridades civiles legales nos van a defender y resulta todo lo contrario. No están para defendernos, están para defender otros tipos de intereses que pueden ser de un grupo político o de un grupo religioso. Tenemos que estar atentos a que nosotros seguimos a Dios, no seguimos al hombre, porque el hombre puede voltearse en contra del propósito divino. Repito, por vía de paréntesis lo menciono. Seguimos. Y movemos acá. Ok, los romanos
ahora tienen la palabra. Los romanos deciden crucificar al Señor Jesús. Algo que mencionaba Ender. Miren, la crucifixión no estaba destinada para cualquier tipo de persona. La crucifixión, la cruz, era la peor de la condena que podía recibir un reo. Su pecado, o perdón, su crimen tenía que ser muy fuerte para recibir este castigo, porque ellos tenían escalas de castigo. Podían poner a una persona presa y darle una sentencia de 1 año, 2 años, 3 años preso y después liberar. Pero cuando el crimen era muy fuerte, es como en el día de hoy la cadena perpetua o lo que llamamos la silla eléctrica, que se aplica aquí en los Estados Unidos y tal vez en otras partes del mundo. Pues los romanos, su castigo final, el castigo más fuerte, era la cruz. Tanto Pilato, el líder romano de provincia, como muchos soldados romanos, estuvieron personalmente involucrados en la muerte de Jesús y su participación incluyó, entre otras, azotar a Jesús, robarse la ropa de Jesús, repartirla entre ellos, las ropas de Jesús, el manto que le habían puesto a Jesús, manto que tenía algún valor. Deciden azotar a Jesús en su cuerpo. Deciden autorizar su muerte. Deciden clavarlo en la cruz. Lo clavaron por sus manos y en sus pies. Esto es parte de lo que era la crucifixión. Como lo acabamos de decir, cuando usted ve la película de la muerte de Jesús, de Mel Gibson, oye, se ve tan fuerte cómo fue la crucifixión, cómo hirieron las manos, de tal manera que de inmediato empezó a fluir sangre. Esta persona, cuando es crucificada, empieza, por supuesto, al ser herido en las manos y en los pies, ahí empieza a desangrarse. Y la crucifixión y el desangramiento le va a producir calambres. Cuando está en esa posición vertical, por supuesto, pasado un tiempo, las horas, él se va desangrando y va muriendo muy lentamente. Ellos sabían que la muerte iba a provenir producto del desangramiento. Lo clavaron en la cruz. Le abrieron un costado con una lanza. Algunos piensan que eso fue una actitud criminal. Mira, ellos abren, lo que dicen los científicos y los médicos, es que cuando le abrieron el costado, era para ver si todavía este hombre estaba vivo. Y cuando vieron que de su costado salió sangre, pero salió agua con sangre, eso fue una evidencia de que ya esta persona había fallecido. Tanto fue así que producto de esa abertura de la lanza fue la razón por la cual no tuvieron que quebrarle los pies para terminar de matarlo, como hacen o hicieron con los otros, las otras personas, los otros reos que estaban crucificados con él. A él no le quebraron los pies, las piernas. ¿Por qué? Porque esa lanza ya demostraba que estaba muerto. Era un certificado de su fallecimiento. Guardan su cuerpo mientras él muere en la cruz, es decir, lo custodian para que nadie pretenda rescatarlo. Le dan inclusive, le ofrecen vinagre, la esponja con vinagre, y era una costumbre ofrecerle el vinagre para que pudiera soportar un poquito el dolor. Pero ya la sentencia estaba escrita, ya lo que estaban era ejecutando la sentencia de Pilato. Repito,
Estos soldados romanos verifican que Jesús muere, lo bajan de la cruz. Cuando los seguidores de Jesús piden su cuerpo y lo llevan a la tumba, ellos se encargan de sellar la tumba. El sello romano lo ponen en la tumba porque, inclusive a petición de los líderes religiosos que habían escuchado que Jesucristo y sus discípulos habían proclamado que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, deciden poner un sello en la tumba y deciden nombrar una custodia de soldados romanos para que nadie robara al cuerpo. Ahí está la crucifixión. Como señalaba Ender, y perdona que lo mencione, sí, para el autor de quién mató a Jesús, este autor judío, dice, el autor material fueron los judíos, no son, perdón, fueron los romanos, no los judíos. No culpen a los judíos. Pero ya lo hemos aclarado. Los romanos lo matan o lo crucifican por petición de las autoridades judías y del mismo pueblo que en una selección simple decide liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ahora, hay un último elemento que ya yo decía, Ender se nos adelantó, porque los romanos lo matan, pero todo es eso nada más. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién es el autor de la muerte de Jesús? Nos falta un último punto. Y es, déjenme mover acá otra vez para acá la imagen nuestra. Dios Padre fue quien lo envió a morir. Hechos 2:23, Ender, era la cita que tú estabas mencionando de cuando Pedro habla en el Pentecostés. Cuando ellos reciben la llegada del Espíritu Santo y los judíos dicen, esta gente está borracha, Pedro se levanta y le dice, no, son las 9 de la mañana. Estos hombres no están borrachos. Estos hombres están llenos del Espíritu de Dios y Dios, nosotros estamos predicando el evangelio de la historia de Jesús, una persona justa que fue y predicó y vivió con nosotros y ustedes mismos los mataron. Era la cita que estaban mencionando. Sí. Este fue entregado, palabras de Pedro, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios le está diciendo Pedro a los judíos. Dios de antemano sabía que Jesucristo iba a morir. Y no solamente que iba a morir, sino que en el propósito eterno y el previo conocimiento de Dios lo envió para que se ejecutase esta muerte. Una muerte que Juan 3:16 y 17 señala que era vicaria o sustitutiva. Muerte sustitutoria. Juan 3:16 o el evangelista dice, por tanto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo, entregó a su Hijo en sacrificio para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En otras palabras, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué? Porque era necesario que así como el hombre pecó en Adán, en Génesis capítulo 3, y cuando Adán pecó, fue destituido de la gloria de Dios y todos los seres humanos heredamos el germen del pecado, nacimos en pecado. David dice, porque fui concebido en pecado, todos morimos y todos tenemos una naturaleza pecaminosa. La única forma de quitar, erradicar nuestra naturaleza pecaminosa era la intervención de un cordero. Y Jesucristo viene como el Cordero de Dios que en la cruz derramó su sangre
para allanar el camino entre la separación que había entre el hombre y Dios. Jesucristo es el medio, entonces, con su muerte, el Cordero de Dios y la sangre que él derrama, permite que podamos nosotros reconciliarnos con Dios Padre, aceptando a su Hijo como Señor y Salvador. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan lo que está diciendo, en otras palabras, es, mira, Jesucristo es el elemento que al morir y derramar su sangre, allana el camino. Jesucristo en la cena del Señor dice, cuando da los elementos, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el vino representaba, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La muerte de Jesús tiene significado. El significado que tiene representa la posibilidad única para que podamos reconciliarnos con Dios. Ender, ¿puedes repetir la frase que tú dijiste de Jesús? Porque me encantó. No la puse escrita aquí, pero es válida. Nadie me quita la vida, esa. Esa. Sí, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Nadie decide. En definitiva, Jesús sabía que iba a morir. Él le dijo a los discípulos, mira, me van a matar, pero no se preocupen, en 3 días yo resucito. Hoy estamos recordando la muerte de Jesús, pero el domingo conmemoramos, o el sábado después de las 6 de la tarde, como lo queramos explicar, vamos a conmemorar que Jesucristo no se quedó en la cruz. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo, cedido y aprobado por el Padre, planificado eternamente por el Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 21, y con esto casi concluimos. Me encanta cómo lo explica Pablo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, cuando murió, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Reconciliándolo de qué? De la separación en que caímos cuando Adán desobedece y come del fruto prohibido. No tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué es la palabra pecado? ¿Qué significa? Todo lo que hacemos y nos separa de Dios, la desobediencia de Dios. Y encargándonos, dice Pablo, a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que ahora somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, Pilato lo atestigua, por nosotros Dios lo trató como pecador cuando permite que muera en la cruz, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En criollo, la muerte de Jesús es una muerte que fue convenida y aceptada por Jesucristo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para allanar el camino que nos permite el regreso a la familia de Dios. Lo quiso hacer para, primero, darle salvación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo entendió y lo mató y dijo, crucifícalo, crucifícalo. Mas todos los que creen en su nombre, ahora le ha dado la posibilidad y la oportunidad, todo el que cree, de ser hecho hijo de Dios. Y en Pablo testifica, seguimos proclamando el evangelio. ¿Cuál es el mensaje con el que nos quedamos hoy? ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy y qué nos estimula y nos anima el día de hoy? Que la muerte de Jesús no fue una muerte sin propósito. No había despropósito alguno en la muerte de Jesús.
Algunos pensaron que cuando mataban a Jesús se acababa todo. Tal vez Satanás pensaba que matando a Jesús se eliminaba el plan divino. Y fue todo lo contrario. La muerte de Jesús marca no el fin de una vida, sino el principio de un nuevo amanecer. El principio de la reconciliación de los seres humanos con Dios. Quisiera escuchar la opinión de ustedes que están allí, la opinión de Ender y la de María Elena. Sí, iba a volver a la pregunta inicial, ¿no? ¿Quién es responsable de la muerte de Cristo? Y tomando aquella palabra de Cristo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que allí está incluyendo en ese perdón que le pide al Padre, está incluyendo a Judas, está incluyendo a los líderes religiosos, está incluyendo a Poncio Pilato, está incluyendo a Anás y a Caifás, porque realmente ellos no sabían lo que estaban diciendo o haciendo, porque ellos estaban ciegos espiritualmente. Y yo creo que ese perdón que Dios extiende o que Cristo extiende en la cruz abarca a todas esas personas, pero no les exime de su culpabilidad. Cada persona es culpable. Judas es culpable y tiene que rendir cuentas. Caifás, Anás, Poncio Pilato, los que dijeron crucifícale, todas esas personas no son eximidas de su culpa y tendrán que rendir sus cuentas en el día final. Pero está el amor de Dios expresado en la cruz cuando Cristo dice, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y yo espero que nosotros podamos también reconocer nuestra culpa y qué bueno que sabemos que el Señor nos ha perdonado y nos ha cambiado y nos ha transformado y por eso somos nuevas personas en Cristo. Amén. María Elena, no sé si está allí. Pero podemos terminar. Gracias, Ender, por tus palabras. Nuestro pastor semanal también. Miren, recordemos lo siguiente. ¿Quién y quiénes mataron a Jesús? Ajá, Mariana, ¿ibas a decir algo? ¿Querías algo final? No, estaba en acuerdo con mi hermano Ender, que de paso me encanta que esté aquí en este encuentro. Eh, la muerte de Jesús no fue en lo absoluto al azar, ¿no? De hecho, todo esto que se desencadenó con la entrada de Jesús en Jerusalén y lo que pasó en el templo, lo que vino después, no era más que el clímax, el desenlace de una historia que ya había empezado en Génesis cuando ya Dios había sentenciado y le había dicho a la serpiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, no todo eso fue una historia que se cocinó a fuego lento y que luego detonó, por decirlo de alguna manera, esos últimos días entre la entrada a Jerusalén y la crucifixión de Cristo. Y obviamente cada quien rendirá cuenta al Señor por su participación o su omisión en todo esto. Sin embargo, no deja de maravillarme, de hacerme sentir agradecida y sobrecogida por el hecho de que todo eso que pasó permite que nosotros incluso estemos sentados acá teniendo esta conversación y yo alabo a Dios por eso. Hay algo que quisiera recalcar. Cada persona fue responsable de una participación en la ejecución y muerte de Jesús. Pero hay algo que tenemos que recordar, eso lo señalamos. Miren,
Dios tiene un propósito. Y aquí vimos el propósito de Dios a pesar de los propósitos ocultos de otras personas. Cada quien participó desde su forma de ver la realidad. Las personas que pensaban que Jesucristo era una competencia política o religiosa participaron en la muerte de una persona justa, de una manera criminal. Pero Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Si lo aplicamos en el día de hoy, debemos recordar que muchas veces nosotros estamos trabajando y estamos actuando para que Dios expanda el reino de Dios. Y hay personas que son obstáculos, que nosotros vemos y decimos, oye, ¿por qué esta persona interviene en contra del Evangelio? Miren, le pasó aquí, pasó en la vida de Jesús, va a pasar con nosotros y pasa día tras día. Pongamos en manos de Dios las motivaciones, los comportamientos de otras personas, pero que eso no impida que nosotros sigamos con el propósito divino, porque Dios va a juzgar a cada quien por lo que cada quien hace. Pero, por otro lado, si alguna de las personas que está viendo este video por nuestro canal de YouTube no ha hecho su decisión de seguir a Cristo, le recordamos hoy que Cristo murió por ti. Sí, a Cristo lo mataron, pero Él entregó su cuerpo de manera voluntaria para que tú tengas la oportunidad de reconciliarte con Dios, aceptándolo como Señor y Salvador. Esta es una oportunidad para ti. Aprovéchala. Reconoce y confiesa que tú eres una persona pecadora, que has desobedecido, tal vez hasta este momento has estado de espalda a Dios y desobedeciéndolo e ignorándolo. Pues bueno, mira, Cristo es la persona que Dios puso como intermediario entre lo que Dios dice como palabra de Él y el comportamiento que nosotros tenemos. Si estás de espalda a Dios, reconcíliate, reconoce tu pecado y aprovecha esta oportunidad que te estamos dando en el día. Si eres cristiano, dale gracias a Dios porque en un momento de la historia, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y este es un momento para recordar, reconciliarnos con Dios y celebrar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Cristo no se quedó en la cruz. No celebramos su muerte, celebramos la venida, muerte y resurrección, porque al tercer día ascendió y está en los cielos, guiándonos y orientándonos para que sigamos trabajando por Él. Que Dios les bendiga. Hasta un nuevo conversatorio. Un placer para nosotros compartir la palabra de Dios.